Bien, en el nombre del Señor Jesucristo empezamos. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos das de convivencia con mis hermanos, con siervos. Gracias, Señor, por este privilegio, por este momento, por esta oportunidad. Te rogamos, Señor, seas con nosotros y nos ayudes a tomar más entendimiento de las cosas que han de ser. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Amén. Bueno, hoy va a estar con nosotros el pastor Saúl Domínguez. Él es de Cuernavaca, de la iglesia Izipar. Él es maestro en varios institutos, en la universidad, una extensión de UMIVAD, de UMIVAD. Estoy mezclando UMIVAD, hermano Tito, de Izipar, de la iglesia Izipar. Hay algunos hermanos que son de Izipar, algunos que se iban a conectar, pero todavía no han llegado. Así que vamos, mientras tanto, a ir dando una introducción de lo que es el judaísmo. No sé qué tanto vayamos a avanzar hoy en los temas, hay varios temas, 2, 3, 4 sesiones, no lo sé, pero ya habíamos dicho en alguna ocasión que no estamos trabajando con programa para no ajustarnos a un programa, porque nos ha resultado que a veces se quedan varias cosas en el tintero y por programa pues tenemos que seguir al siguiente tema. Entonces, en este formato más abierto, más informal, de charla, vamos a dejarlo sin horario para irnos analizando cada parte, cada tema que tomemos y entenderlo. Donde les recuerdo que ustedes también pueden participar y ampliarnos. Hay partes, hay temas que sabemos que entre el cuerpo pastoral, pues hay quienes conocen muy bien un tema y pues nos pueden compartir y ampliarlo, ¿verdad? Es la idea de hacerlo de esta forma. Así que sin problema, inclusive pues puede en un momento dado, aún antes de que se dé el tiempo para solicitar una aportación, puede poner ahí la manita, levantar la manita y entonces pues hacemos una pausa y damos el espacio. Esa es una retroalimentación, así como nos podemos exhortar unos a otros, también nos podemos alimentar unos a otros. Bienvenida, hermana Sara. Bien, pues voy a abrir una pantalla, compartir pantalla del tema que estamos, de un PowerPoint que estaba apenas haciendo hace un momento. Y con él nos vamos. Vamos a ir haciendo de vez en cuando alusión a estas gráficas. Bien, el tema es dentro del programa general que se llama Baluartes de la Iglesia hacia el 2030. Estamos hoy introduciéndonos a lo que es el judaísmo y la Iglesia. Desde su principio, un poquito nada más, hoy vamos a ver muy poco de la historia del judaísmo, porque pues asumimos que lo tenemos por entendido. Está en la Biblia y del Señor Jesucristo para acá, hasta 1948, pues hay mucha historia un tanto desconocida en el mayor de las veces, ¿verdad? Pero no vamos a entrar mucho en historia, solamente un breve resumen para ver dónde está plantado el pueblo judío hoy y qué relación hay con la iglesia. Hermano Héctor, baluartes de la iglesia se refiere a que los cristianos fieles, firmes, sólidos, son los pilares que vemos ahí en una figura, ¿verdad? Que juntos, unidos, hacemos un baluarte contra las acechanzas del enemigo. No estamos hablando de baluartes grandes a nivel de ciudades, de iglesias, de países, no, es, diríamos, a nivel casi que individual,
que puede usted hacerlo familiar, puede usted hacerlo congregacional, pero el punto es, primeramente, el fortalecimiento del cristiano y la unidad. Sí, son los dos puntos que estamos, diríamoslo así, fomentando, invitando a través de lo que sería estas sesiones que tienen en conjunto el título Baluartes de la Iglesia hacia el 2030, en el entendimiento de que lo que estamos viviendo hoy es, diríamos, tiempos difíciles por lo menos. Creemos, sabemos que viene el Señor Jesucristo, no sabemos cuándo, confiamos que ya viene muy pronto. El 2030 solamente es una referencia, no sabemos si venga antes o después de esa fecha, pero nosotros en este programa, en este ministerio, estamos tratando de ayudar, colaborar en prepararnos hacia el 2030. Bien. Ok, gracias. ¿Israel y judaísmo es lo mismo? Bueno, este es parte del tema que vamos a ver hoy. Lo vamos a estar analizando un poquito. Esto en referencia como uno de los puntos que tenemos dentro de un llamado aristas de poder, donde el judaísmo, algunas personas consideran que es una de las aristas de poder. Más adelante explico lo que son las aristas de poder. Pero no, definitivamente Israel y judaísmo no es lo mismo. Son varios conceptos y vamos a ver algunos de ellos. Aquí empezamos viendo que, entre otras cosas, a los judíos se les llama semitas, que provienen de Sem, o sea, muy lejanamente. Es el primer, históricamente diríamoslo así, es el primer apodo que se le da a los judíos, que igualmente también está mal aplicada la palabra, pero vamos a analizarlo para entender más ampliamente una y otra. La primera que vamos a entender es por qué se les dice semitas. Bueno, porque son descendientes de Sem, pero resulta que se dice particularmente los judíos porque hay muchas razas, muchas culturas descendientes de Sem. Aquí vemos en el cuadrito a la izquierda 3 espacios para los hijos de Noé, que es Sem, Cam y Jafet. En las otras 2 descendencias no nos asomamos, pero de estas 3 surge toda la humanidad. Entonces, 1/3 de la humanidad, podríamos decirlo así a grandes rasgos, es semita, porque 1/3 de la humanidad desciende de Sem. Y el hijo inmediato es Arfaxad. De él es la línea, o sea, a través de esa línea, Arfaxad y todos los que le siguen en la genealogía, es la línea del Mesías, es la línea del Señor Jesús, es la línea del judaísmo, ¿sí? Desde ahí. Pero a los lados, pues encontramos a los caldeos, a los asirios, más adelante surgen los árabes, todos ellos son semitas. No nada más los judíos son semitas, todos ellos. Solamente que se apropia los judíos de ese término, ¿verdad? Ahí se queda en ellos, pero no son los únicos. Bueno, también el otro nombre que se le da a los judíos es hebreos, ¿sí? Hebreo se le empieza a dar desde Abraham para acá, porque Abraham cruza el río. Y entonces se entiende, hay 2 posibles interpretaciones, los del otro lado del río o los que cruzaron el río. Es como se le llama a Abraham y a su tribu, a sus descendientes, los que cruzaron el río, porque cuando Dios llama a Abraham, se entiende que está del otro lado del río. Cruza el río, que es el Éufrates, y entonces están en la media luna, ¿verdad? Lo que en un origen fue un poquito al sur, ¿cómo se llama? El Edén, ¿sí? Se cree, ¿verdad?, que al sur de esta tierra, de lo que es Babilonia, lo que fue Babilonia después, en el arco ahí de
del Golfo Pérsico, ahí desembocaban los 4 ríos a los que se refiere, y por eso es muy probable que ahí estaba el Edén. Y ahí inicia lo que es conocido en la escuela, en la historia nos enseñan, que es la media luna fértil de Mesopotamia, de la cuna de la humanidad. Después vemos que es la cuna de las religiones, etc. Bueno, de ahí sale, es llamado Abraham a dejar su tierra y su parentela, y entonces por eso se les conoce como hebreos. Hay una interpretación paralela menos notoria, que es que el abuelo de Abraham, no, como 4 generaciones arriba de Abraham, o sea, está Taré, y arriba de Taré, el abuelo de Abraham, y otro más es, ¿cómo se llama este? Ay, caramba, se me fue ahorita el nombre, que hizo la primera escuela hebrea, o sea, para enseñar de Dios, ¿sí? Ahorita recuerdo su nombre, que de ahí podría venir también el nombre de hebreo, se me fue, ahorita lo recuerdo. Bueno, pero ese es un nombre, diríamos, una interpretación un tanto secundaria. La principal es esta. Bueno, de ahí de Abraham sabemos que surge Isaac e Ismael, ¿sí? Y de Isaac nace Jacob. Bueno, de Ismael y de Jacob surgen 12 tribus en cada lado. 12 tribus que son las conocidas por nosotros, las 12 tribus de Israel, porque a Jacob se le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿sí? Y de él salen los 12 hijos que llevan los nombres de las 12 tribus, descienden de ahí. Y por parte de Ismael, hijo de Abraham, también surgen 12 tribus, ¿sí? Este es de Agar, ¿se acuerdan? Aparte, Abraham tuvo otras 2 mujeres, de las cuales tiene otros descendientes también, pero el importante ahorita para el tema, pues es obviamente los descendientes de Isaac y Jacob. Bueno, entonces vamos viendo también otros nombres que se les va. Vamos ahorita a ver los nombres, las asignaciones o gentilicios inclusive que hay para entender un poco más todo lo que tenemos alrededor del pueblo hoy solamente conocido como pueblo judío, ¿sí? Bueno, pero hay varios nombres. Israel, ya lo dijimos, es el hijo de Isaac, pero también ya después se le da el nombre de israelita, y eso se le da en aquel tiempo al que estaba dentro de cualquiera de las 12 tribus. Y también en el tiempo antiguo, Israel viene a ser la nación que surge después de la división cuando muere Salomón. Entonces ahí surge Israel, que es la nación del norte, y Judá, que es la nación del sur. Entonces, voy a darles aquí una primera pregunta. Cuando llegue el pastor, no ha llegado, ¿verdad? El pastor Saúl, hacemos una pausa para darle el tiempo a él, porque él tiene otra clase y tiene que irse en un momento. Pero aún no lo he visto en la puerta que salga. Ok, entonces, a ver, un segundito. Más por ver si ya está por aquí. Bueno, dentro de esta nación del norte se forma con 12 tribus. Aquí tengo una pregunta. La pregunta es, vemos 12 tribus aquí, con José incluido, así, porque son los 12 hijos. Mire, justamente está entrando. Vamos a hacer aquí la pausa para darle enseguida el tiempo al pastor Saúl. Déjeme entonces cierro la pantalla y ya lo veis muy sonriente el hermano Saúl. También está el hermano Enrique, Quique. Bienvenido, hermano Quique. Dios te bendiga, Vic. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga.
Buenas tardes. Bueno, no había saludado a la hermana Olga, la hermana Sarita sí, cuando fue entrando, la hermana Sonia, qué bueno que está con su hermana Sonia. Pastor Isaías. Ok, gracias hermanos a todos, bienvenidos. Ya está el pastor Saúl, les había comentado que él nos va a dar una parte del tema. Mi parte hoy es una especie de introducción de lo que es el judaísmo, y hasta donde alcancemos vamos a ir involucrando a la iglesia junto con el judaísmo. Pero ahorita vamos a darle el tiempo al pastor Saúl, que nos va a ayudar, nos va a compartir una parte del tema, muy, muy interesante su parte, y pues en el nombre del Señor entregamos el tiempo, pastor Saúl, y pues muchísimas gracias por acompañarnos, por venir, por aportar. Tiene mucho que darnos, pero ahorita ya no le quito más tiempo presentándolo. Con lo que él nos diga, lo van a conocer. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Hola, hermano Vic. Hola, hermanos a todos, pastores, hermanos. Qué gusto escucharlos. Espero que me escuchen bien. Desde Cuernavaca, Morelos, su servidor Saúl Domínguez. Y pues gracias, hermano Vic, por la invitación, por la confianza. Sin duda que es un tema muy interesante, pero también complejo para los tiempos que estamos viviendo. Yo espero en Dios que el Espíritu Santo nos guíe en ese sentido, porque tiene mucho que analizarse respecto a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana, a la escatología, a la geopolítica, a varias situaciones que podemos analizar sobre la figura de Israel como nación. Algo breve que quisiera compartirles es cómo se crea esta nación de Israel a partir de 1948. Hay una situación interesante ahí porque es una conformación de varias cuestiones políticas, de situaciones económicas, por supuesto, donde esta nación, que ahora ya tiene 70 años, ha venido fortaleciéndose, ha venido haciéndose cada día más fuerte. Y hermano Vic, no sé si pudiera usted darme permiso de compartir mi pantalla para que los hermanos puedan ver algo más gráfico. Si ustedes lo vieron, hasta la publicidad es muy atractiva, ¿no? Las preguntas que nuestro hermano Víctor pone en la portada o en la invitación de este curso, el judaísmo en la iglesia, pues la verdad es que es muy atractivo los temas. Lo repito para que todos estemos en contexto. El judaísmo en el siglo XXI, Israel y el judaísmo es lo mismo. Tras la caída o tras su caída es pueblo de Dios. La teoría del reemplazo, si es correcta o no, si perjudica o beneficia a la iglesia y al mundo. Hay muchos cristianos que aman al judío, el judío ama al cristiano y bueno, hablaremos también del judaísmo y el espíritu del anticristo, y el judaísmo, el Mesías y el anticristo. La verdad, muy completo, muy completa la temática, y yo quisiera pedirles que podamos nosotros pedirle al Espíritu Santo eso, que Él nos guíe. Veremos algunas cosas que quizá nos causen un poquito de choque en nuestra mente, en nuestro corazón. Veremos algunas cosas que quizá no habíamos pensado, pero que todo es parte del plan de Dios. Nada escapa a su plan, nada escapa a su soberanía, ¿no? Incluso a veces a pesar de nuestras enseñanzas o nuestras ideas o nuestras tradiciones incluso, ¿no? Así que vamos a empezar, hermanos. Hermano Vic, me imagino que ya oraron o prefiere que haga una oración. Oramos brevemente para ponerle manos del Señor, pero adelante, adelante. No, sí, ya está, excelente, excelente, ya estamos bajo la mano y la gracia del Señor. Y bueno, quiero hablarles de esto, hermanos queridos, con dos reglas muy, muy sencillas. Cuando guste alguien participar, puede hacerlo activando su micrófono, y en el transcurso de la breve charla que voy a dar, quizá por ahí haya alguna participación con alguno de ustedes de mi parte. ¿Está bien? Vamos a hablar de esto, del judaísmo actual. ¿Qué relación tiene con el Mesías y qué relación tiene con el anticristo? El Israel de hoy, después de 70 años de su constitución como país nuevamente. Recuerden que después del 70 después de Cristo, la nación de Israel desaparece. No desaparece la raza judía, ya para ese tiempo ya
desde el exilio llamados judíos, no desaparece, pero sí como nación deja de tener una figura política, deja de tener una figura social, pero obviamente su influencia religiosa continúa en el mundo, por obra y gracia de Dios, en una parte, y también por la figura tan poderosa que viene a traer Jesucristo sobre la sociedad, sobre el mundo, a partir del año 33 después de Cristo. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Quiero tomar rápido qué aportes judíos hay a la humanidad. Hay de todo tipo, obviamente el libro sagrado, que es algo bien importante, base para varias posturas de religión en el mundo, todas las que tienen que ver con el carácter abrámico. También hay aportes intelectuales, ¿no? Aportes filosóficos, aportes a la medicina, a la agricultura, a la economía. La nación de Israel es una nación bendecida porque desarrolla muchas áreas en muchos sentidos, a la educación, obviamente, y últimamente también a la lucha contra el COVID-19. Fíjense cómo esta nación es tan bendecida, ayuda, aporta, soporta en muchos sentidos. Y es algo de llamar la atención porque desde que se conforma Israel en el 48, la ayuda no solamente de la ONU, de Estados Unidos, sino de muchos judíos que estaban en la diáspora en el mundo, empezó a fluir hacia su nación y eso es lo que ha hecho que de forma acelerada, vamos a decirlo así, se ha convertido en un país fuerte, económicamente sólido, cosmopolita, obviamente religioso, pero bueno, entremos en materia, pero quise empezar con esto para que no vayan ustedes a pensar que solamente de mi parte veo solamente lo negativo en el pueblo de Israel, ¿sale? Al contrario, es un pueblo digno de admirar, de bendecir, de imitar en muchos sentidos, pero ¿qué tiene que ver con el sentir de, pues, del Mesías y en este caso del anticristo? Si me ayuda, por favor, algún hermano, a leer el libro de Daniel, capítulo 11, vamos a leer estos versículos del 37 al 39. Si algún hermano o hermana me hiciera favor de activar su micro y pudiera leer estos 3 versículos, nos va a ayudar bastante para entrar en materia, queridos, para entrar en materia de lo que estamos viendo en esta tarde y en este curso, porque es todo un curso de varias sesiones que mi hermano Víctor nos va a estar compartiendo. ¿Algún voluntario? Nada más uno. Adelante, por favor, pastor. Bien. Daniel, 11, capítulo 11. sí, 37 al 39, por favor. Entendido. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con Amén. un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Gracias, Pastor Juan Manuel. Mire qué interesante, hermanos, porque aquí comienza la actualidad del Israel que hoy tenemos. Si ustedes se dan cuenta, es un Israel conformado por varias corrientes religiosas, pero ustedes van a descubrir hoy que por varias corrientes políticas y en muchos sentidos. Algo que llama la atención, en el 2015 se hizo una encuesta a nivel mundial a más de 10 países donde se levantaron más de 60,000 encuestas y la agencia EFE da cuenta de que Israel figura entre los países menos religiosos según esta encuesta internacional. Esto es muy importante porque el libro de Daniel, que ustedes saben que tiene una connotación evidentemente escatológica, en el capítulo 11 obviamente hay profecías que algunos preteristas dicen que ya se cumplieron, pero hay algunas profecías que no se han cumplido y que no se han dado. Entonces, lo que vemos en esta porción precisamente es una conformación de un corazón extraño y difícil que tiene que ver con la figura del anticristo. Y obviamente el anticristo es el némesis de lo que sería el Mesías. ¿Para quién? Pues para tanto judíos como para la iglesia.
obviamente, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque esta encuesta, hermanos, habla en el 2015, habla de que ya un sector casi del 30% de judíos ya no se consideran religiosos. Habla de un sector, aparte de ese 30%, un sector aproximadamente de 10% que se consideran ateos, imagínense, y siendo judíos. Entonces, eso es muy interesante porque encuadra al pueblo de Israel actual con lo que vemos en las características de Daniel 11, 37 al 39. Un personaje que no tiene temor de Dios, que invita a otro Dios, que hace mercadería y que hace alianzas económicas con diferentes corrientes políticas y económicas, además de que no conoce o que no le interesa el Dios de sus padres, ni siquiera del amor de las mujeres, y no respeta a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Hay algo bien interesante, algunos escatólogos concuerdan con ello, de que para que un anticristo se, se fortalezca en el mundo, necesita ser obviamente también de cierta estirpe o de cierto linaje. En este caso tendría que ser de un linaje judío para que fuera comúnmente aceptado en varias potencias de nuestro mundo. Entonces, vean cómo en la parte religiosa y filosófica, ya el Israel actual, porque este porcentaje de personas ha aumentado, que significa entonces que hoy en día deben de ser mucho más de ese 30% de personas que no se consideran religiosas, pero mucho más de ese 10% que se consideran ateas, aún siendo judíos en Israel, hermanos, aclarando, en Israel, no en todo el mundo, porque hay judíos y colonias judías en todo el mundo, sino en Israel. Eso nos va a ayudar también a comprender los siguientes datos que le voy a compartir. El aborto en Israel ya tiene algunos años de haber sido legalizado. La ley de aborto que en nuestro país ahorita está tomando ya mucha fuerza, ya algunos estados lo tienen legal, en otros países de Latinoamérica, pero en Israel ya tiene más de 8 años que se legalizó el aborto. Lo interesante, queridos míos, es que el aborto quizá no es muy alto en Israel, pero comparado con otros países sí es muy alto. Y obviamente, ¿qué significa eso? Que tenemos que darnos cuenta de que la población israelita también está perdiendo la sensibilidad a la naturaleza, la sensibilidad a la vida. Algo que llama la atención y que varias agencias de noticias dan cuenta es que aunque el aborto no ha aumentado en Israel, gracias a Dios, es un 17% aproximadamente en el país, la mayoría de mujeres que están solicitando el aborto es por razones simplemente de decisión personal. No es ni por violación, no es ni por cuestiones médicas, es simplemente por decisión personal. Mujeres entre 17 años y 45 años representan el 17% de mujeres en Israel que están a favor del aborto y que están pidiendo el aborto para ellas. Así que nos damos cuenta que Israel no solamente es un país que está secularizándose, no solamente es un país que está caminando hacia el ateísmo, sino que también es un país que está caminando contra la naturaleza, contra la vida. Por eso este pasaje de Daniel dice que él honrará en lugar del Dios al Dios de las fortalezas, el Dios de sus padres que no conocieron, los honrará con oro y plata, con piedras preciosas, será un Dios ajeno y colmará de honores solamente a los que lo reconozcan. Si ustedes se dan cuenta, esta ley antivida es una ley que está llenando al mundo. Es decir, que este personaje y este pensamiento en Israel hoy se está fincando de manera muy fuerte. Pudiéramos decir que Israel como nación, ojo, como nación a nivel político, no es pro vida, es pro muerte, porque lo tiene legalizado, desafortunadamente. Que gracias a Dios, ese 60 y tantos % de personas que todavía se reconocen religiosas, entre ellas todavía hay muchas personas que están a favor de la vida, pero como nación y en sus leyes, Israel no está a favor de la vida, está a favor de la muerte, porque ni siquiera sus leyes hablan de un aborto en ciertos casos, habla del aborto sencillamente como un derecho reproductivo de la mujer. Espero que les suenen los términos, porque ya se son muy, muy de moda en nuestra nación. Otra cuestión que tenemos que ver, hermanos, en este Israel actual, es esta, respecto a la diversidad, respecto a la ideología
de género. Lo que ustedes están viendo es una foto de la última marcha del orgullo gay que se realiza cada junio, no en Nueva York, no en Brasil, no en la Ciudad de México, en Tel Aviv, que es la capital de Israel, que hoy por hoy es la tercer marcha del orgullo gay más grande que hay en el mundo. La primera es Nueva York, la segunda es Brasil y la tercera es Tel Aviv. De ahí muchas otras más, en las cuales está incluido también nuestra no tan célebre Ciudad de México. Y esta marcha gay, fíjense qué interesante, porque mucha gente pensará, bueno, a lo mejor son turistas. No, la conforma en su mayoría personas judías. La conforman en sus mayorías personas que son de linaje judío y que vienen de un estrato religioso judío. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que el orgullo gay, por ejemplo, aquí les traigo la noticia más actual, en este mes, a finales de este mes, porque lo cambiaron, normalmente se hace a inicios del mes de junio, porque acuérdense que en el mundo, lo entrecomillo, se celebra el mes del orgullo gay, pero por la cuestión de pandemia lo cambiaron y se va a dar este 25 de junio en Tel Aviv. Ya es una fecha confirmada. Si ustedes se dan una vuelta por las redes, hay agencias mundiales de viajes que están vendiendo tours, hotelería, un montón de cosas, como si fuera una feria internacional, el que vaya la gente, y desafortunadamente hoy por hoy, por ejemplo, por lo menos 2 de los DJs más famosos que hay en el mundo son judíos y desafortunadamente son homosexuales. Que nos damos cuenta que también lo que dice el versículo 37 de Daniel, donde dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, pareciera que se está fincando en el pensamiento general de Israel como nación. Es una tristeza, sí, pero es una realidad también. Y eso a nosotros como iglesia nos debe de ayudar a darnos cuenta, hermanos, de que los tiempos y lo que la Biblia dice se van cumpliendo. Y cada vez se hace más claro, cada día se hace más palpable. Les platico una anécdota. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahora esta noticia. En esto hay señales encontradas y eso genera confusión. Les platico una anécdota. Hace algún tiempo, ya tiene unos años, me invitaron a jugar frontón. Yo a veces juego frontón con algunos amigos y me invitaron a jugar frontón a un conjunto de casas de judíos aquí en Cuernavaca. Aquí hay varios conjuntos de casas de judíos, unas colonias muy bonitas, tienen su sinagoga. Lo curioso fue esto, yo llegué a ese conjunto y obviamente me encuentro en una de las casas que tenía una Virgen de Guadalupe en la puerta. Entonces yo pensé, dije, bueno, pues ha de ser un mexicano que tiene mucho dinero y se vino a colar aquí a la colonia judía, ¿no? Pero le pregunté a la persona que nos facilitó la cancha, que era uno de los encargados de mantenimiento, le dije, oye, ahí viven personas mexicanas. Me dice, no, son judíos, nada más que son judíos guadalupanos. O sea, para que vean cómo con el paso de los años, hermanos, también este judaísmo que nosotros conocemos, que nos causa hasta inspiración cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando vemos el celo, ¿no? Por ejemplo, de un Gedeón por las cosas sagradas, cuando vemos la lucha de David, la vemos a los profetas hablando acerca de la fe en el Señor y de cómo el Señor enseñaba en contra de idolatrías, de pecados, de paganismo. Hoy en día se ha instalado en el pensamiento de esta nación y lo triste es que va en aumento. Ahora, digo triste por verlos como una nación, ¿no? Para nosotros es una cuestión bíblica, de algún modo que nos hace entender que estamos en tiempos complicados, que debemos de levantar nuestra cabeza, pero fíjese cómo genera señales encontradas, porque en esta noticia, si ustedes se dan cuenta, este rabino compara a las bestias y a los animales con los homosexuales, ¿no? Ustedes ven, esta es una noticia actualita, o sea, fresquecita. Entonces, es una lucha, vamos a decirlo así, entre la escuela rabínica ortodoxa y una escuela rabínica heterodoxa, porque también hay rabinos que están a favor de la homosexualidad, que están a favor de este discurso amor es amor, eso que genera una confusión en las personas.
Les voy a rogar a alguna dama, ¿qué les parece? Alguna dama que nos haga favor de leer Romanos 11, que nos haga favor de leer Romanos 11, 7 y 8. Si alguna hermana entre nosotros tuviera bien activar su micrófono y leerlo, por favor. Sí, amén. Gracias, hermana. Sí. Romanos 11. Ajá, 7 y 8, por favor. Hermana Sara, ¿verdad? Sí, amén. Sí, Sí. gracias. Y que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Gracias, hermana. Fíjense qué interesante porque el hermano Vic, les aseguro, va a ampliar toda esta temática en estas semanas que vamos a estar con él aprendiendo, ¿no? Pero hay algo bien interesante hoy en día en el pueblo judío. Hace 30 años, los judíos eran casi todos totalmente anticristo. Hoy en día no. Hoy en día, les voy a presentar una imagen aquí. Hoy en día hay rabinos ortodoxos que reconocen que el cristianismo también es parte del plan de Dios. No todos, no todos, algunos. Eso hace 30 años era impensable. ¿Por qué? Pues porque existe en ellos, como dice la palabra de Dios, una especie de velo, existe en ellos esa especie de bloqueo espiritual por causa de quienes, de los escogidos, por causa de todo aquel linaje de toda tierra que por la gracia de Cristo vamos a ser llamados para la salvación. Pero este tipo de señales encontradas hoy en día están afectando no solamente a los judíos, sino que están afectando al mundo y obviamente también a algún sector de la iglesia. Eso es lo más tremendo, hermanos, que hay algún sector de la iglesia que también está siendo influenciada porque cuando vienen este tipo de mensajes a favor de la ideología de género, a favor de las preferencias sexuales, pero por figuras rabínicas, hay personas cristianas que se adhieren a eso. Leí el caso de una iglesia en Estados Unidos que así iniciaron a abrir sus puertas, ¿no? A una preferencia homosexual y que no le llamen pecado, pero porque hubo rabinos judíos que les enseñaron eso, ¿no? Y obviamente también hay una escuela rabínica que lo señala, que lo juzga, que lo llama pecado, y entonces eso hace que haya unas señales encontradas y produzca más confusión, ¿no? Y todo ese estupor y toda esa complicación de pensamientos, todos esos bloqueos afectan más la figura de la iglesia, la figura de la fe, la figura de la Biblia, porque eso es recordemos que tenemos ese enlace entre judíos y cristianos, que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo enlace que tenemos, la misma base. Entonces afecta a todo pensamiento que quiera honrar a Cristo. Ahora, les quiero hablar también de la situación política actual de Israel. No sé si alcancen a ver la pantalla, hermanos, pero miren, denle una analizadita para que vean el mosaico. En una iglesia, en un país donde está guiado por la Torá, que su religión es casi oficial, vamos a llamarlo así, que es el judaísmo, donde tienen el Muro de los Lamentos, donde tienen muchas sinagogas, existen museos del Israel antiguo, existen museos de la Torá, existen museos bueno, está lleno de un prisma religioso. Vean en estas últimas elecciones todo lo que se modificó. Si ustedes ven, hoy en día ya hay en Israel gobernantes de extracto islámico. O sea, ya hay judíos islámicos gobernando ya, gobernando ya. Hay árabes, directamente árabes en el gobierno, en esferas del gobierno, en este caso en el aparato legislativo, porque ustedes saben que ahorita cambió en estos meses tanto el presidente de Israel, que es una figura honoraria, pero es una figura importante, pero también el primer ministro Netanyahu también está siendo dado de baja, por decirlo de alguna manera. Vean también de este lado cómo la izquierda, que no es igual que la izquierda en México, pero al final de cuentas es la izquierda con un corte socialista, también hoy en día está en posiciones de gobierno en Israel. La centroizquierda, que es así como que un juego de político entre socialismo y esta parte equilibrada, entre comillas, también ya gobierna. Hay obviamente personas de centro, hay personas ultraderecha,
hay de derecha y hay ultraderecha. Hay ultranacionalistas, que pudiéramos llamárseles también los famosos sionistas, ¿no? Y obviamente también hay personas de sionismo religioso, ¿no? Que son totalmente, ellos le llaman el extremo total, ¿no? Porque ellos quieren que se gobierne en base a la religión judía, a Israel. Pero eso llama mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que como país, hoy en día Israel pareciera que se está alineando para lo que la Biblia nos llama los últimos tiempos o los tiempos finales. Desde todas las áreas, ¿no? Desde la parte social, desde la parte política, desde la parte religiosa. Y nosotros nos damos cuenta que hay algo que también se va alineando. Cuando empezaron los disturbios hace ¿qué fue? 2 meses, pues todo mundo pusimos la alarma, ¿no? Y toda la iglesia pusimos la alerta. Fíjense qué interesante, hermanos, porque después de 11 días, parece que en un chasquido hubo una tregua. Y ahorita, si ustedes se dan cuenta, ya pasó. Vean cómo es interesante, porque han cambiado las generaciones. Normalmente en los 80s era casi noticia común, ¿no? Y la franja de Gaza, israelitas, y la franja de Gaza, y las israelitas. Han venido cambiando las generaciones, y aunque todavía tienen esa lucha nacionalista, ya son más modificables en su comportamiento. Son más bárbaros, entre comillas eso, ¿no? O sea, no entienden razones, por así decirlo, pero vean, cuando hay una tregua, se viene de forma más rápida. Me llamaba la atención porque eso me hizo pensar en que la situación bélica, incluso también cuando escuchemos paz y seguridad, no sé si ya han escuchado ese término, pareciera que va a ser muy rápido. En este caso así fue. Todo el mundo pensó que íbamos, híjole, de aquí se va a soltar la Tercera Guerra Mundial. Pues, ¿qué pasó? Que en 11 días, tregua, y ahorita estamos todos como si no hubiera pasado nada. Obviamente hubo muchos muertos, obviamente muchas agresiones, pero no sé si decirlo así, gracias a Dios no avanzó, pero dense cuenta cómo a nivel de convenios, a nivel de negociaciones, estos islámicos y estos judíos tuvieron la capacidad de hacerlo en 11 días, después de que fue algo encarnizado y que fue algo muy, muy difícil. Esa es una realidad actual, queridos. Una realidad actual que también tiene que ver con esto que ese judaísmo y el sionismo a veces pareciera lo mismo. Recordemos que Sión es una de las colinas que conforman Jerusalén. Entonces, desde ahí, pues siempre había esa esperanza, ¿no? El monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre, pero una cuestión más de fe, una cuestión más de afinidad, de identidad de ese pueblo judío que amaba a Dios, ¿no? Que tenía claras las escrituras. Hoy en día el judaísmo se conoce como el ala religiosa y el sionismo como el ala política, social, ¿no? Y eso obviamente también está preparando un terreno para lo que viene, porque si bien el antisionismo no es lo mismo que antisemitismo, y ojo con eso, hermanos, porque también una ocasión me sucedió, estaba dando una plática sobre esto, y una hermana muy molesta me dijo, hermano, es que usted está hablando mal de Israel y eso es una maldición. Le digo, no, hermana, no se confunda, no estamos hablando en contra del Israel espiritual, de aquel Israel que ama a Dios. Estamos hablando de la realidad de una nación que desafortunadamente es una nación hoy más secularizada que devota, que es una nación que desafortunadamente está más politizada que llevada o guiada por Dios o guiada por sus principios espirituales. Entonces, este es un terreno de lo que viene. Me gustaría pedirle a algún otro voluntario, si puede leer el libro de Mateo, capítulo 24, por favor, en el libro de Mateo. Algún otro voluntario o voluntaria, si pudiera hacerlo y quisiera hacerlo, me ayudaría bastante. Ok, yo lo hago. Gracias, hermano Héctor. Dice Mateo 24:15. Al 21, Por sí. tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, hermano Héctor. Bendiciones. Hermanos, el sionismo, que es esta ala política, que es esta ala también bélica, que por la fuerza o por la razón ellos quieren imponer el Estado de Israel. Entonces, este sionismo puede servir como base para esto, hermanos, para que no haya, ¿no? Paz, al contrario, para que todo se acelere y todo se convierta en una cuestión bélica, en una lucha que desencadene, obviamente no va a ser el todo, sino va a ser el inicio de un todo, que desencadene esa tribulación que dice el Evangelio de Mateo, que no ha habido, que no ha, y ni habrá en cuanto a la lucha, en cuanto a la pelea, en cuanto a todo lo que viene. Por eso es que todavía Dios permite que se mantenga esa ala en Israel como nación, porque son los que van a provocar, vamos a llamarle así, la parte bélica o la parte de la lucha, quizá con otros países, como se maneja, ¿no? Esos países que le rodean, de corte islámico, o quizá con algunos otros de corte socialista, o quizá con algunos otros también de corte capitalista, hermanos, porque hay una fuerte tendencia en Estados Unidos a un antisemitismo. Aunque Estados Unidos ha sido aliado casi natural de Israel durante muchos años, en la última década ha ido en aumento un antisemitismo. Obviamente, todo lo que tenga que ver con judaísmo, todo lo que tenga que ver con la religión judaica, cada vez es más mal visto por muchos estadounidenses. Entonces, no nos extrañe o no nos llegue a asombrar si en el futuro vemos que también desde América hay personas enemigas de Israel. Hay personas que luchen contra eso. ¿Se acuerdan cuando este expresidente Donald Trump reconoce a Israel, a Jerusalén como la capital de Israel? Bastantes personas de la otra ala política se levantaron en contra y decían que no, que eso era incorrecto y que estaba mal. Y bueno, se levantaron con toda. Nos damos cuenta que ya ni Estados Unidos es una certeza para la nación de Israel. Eso es un caldo de cultivo, obviamente, pues para todo lo que se aproxima. Hermanos, estoy casi por terminar. Quisiera saber si hay algún comentario, si hay alguna pregunta. Con toda confianza, voy a suspender tantito la pantalla para que podamos platicar un momento, para que no los pueda ver. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede levantar su mano, alguna reacción ahí en el Zoom, sin problema. Y si no, pues díganme y avanzo. ¿Todo bien? Recuerden Bueno, que se trataba también de participar, de aportar, de agregar algo a lo que el hermano nos está hablando. Ustedes en esa temática, en esa línea, claro, sin salirnos de esa línea, pues sería importante que nos compartieran también. Pero dice el pastor Bautista, sígale, pastor. Por su parte, dice, sígale. Ok. Bueno, pues gracias, hermanos. Sí, fíjense que es una cuestión muy clarificante para nosotros en cuanto a los tiempos bíblicos, en cuanto a lo que estamos viviendo y en cuanto a lo que hemos de vivir. Cuando vemos a Israel en este estado de cada una de sus áreas de vida, nos damos cuenta entonces de que todo ese mensaje que se ha predicado de que Cristo viene, todo ese mensaje que se ha predicado de que vamos avanzando en los tiempos proféticos, vemos que es una realidad, porque lo que a lo mejor era impensable hace unas décadas, hoy en día es una realidad, es hasta de sorprenderse lo que estamos viendo en este caso, en la nación que más, en teoría, debe de honrar a Dios, y es la nación de Israel. ¿Ok? Así que, bueno, gracias, hermanos. Quiero terminar con esta noticia que se las presentaba hace un momento, porque eso tiene que ver con nosotros y obviamente tiene que ver con la fe. Nosotros entendemos y vemos claro, y en el libro de Romanos nos lo muestra el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, y también vemos en Apocalipsis este pasaje de los 144,000. Nos damos cuenta que los 144,000, para que sean aceptos, tienen que reconocer a Jesús, porque en ningún otro hay salvación.
no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y quizá esa sea la lucha hoy en día con el remanente, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que un judío solamente por ser judío ya es salvo, pero nos damos cuenta que soteriológicamente eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces habría varios medios de salvación. Uno sería el linaje y no es así. La única medio de salvación es Jesucristo, que nos perdona de nuestros pecados y que por gracia nos da salvación. Entonces, ¿cómo podría entrar ese remanente que habla Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11? ¿Cómo podríamos hablar de estos 144,000? Obviamente porque empiezan ellos también, un sector de ellos, vamos a decirlo así, todavía judíos devotos, empiezan a escuchar y a abrir la posibilidad de Cristo, como esta noticia, ¿no? Donde rabinos ortodoxos reconocen por primera vez, y esto se dio hace 2 años, del plan de Dios, imagínense, ¿no? Judíos en Israel. Bautista, adelante, Gracias, por hermano. favor. Pero sí, como que no sé qué. No te preocupes, hermano. Que el grupo de Apocalipsis 14 no es el mismo de Apocalipsis 7. O sea, en Apocalipsis vemos Correcto. dos grupos de 144,000. Ujú. El de Apocalipsis 7 sí son de las tribus de Israel. Y el de Apocalipsis 14 es un grupo escogido que se le llama como el remanente escogido. Nada más es ese detalle. Correcto, hermano Bautista, muy correcto. Y qué bueno que me ayudaste, porque según yo, y ya vi por qué dice aquí espacio para el texto, no sé si se dan cuenta, Sí. porque no puse la otra cita, la de Apocalipsis 7, nada más puse la de... Efectivamente, en Apocalipsis 7 nos damos cuenta claramente que este remanente, vamos a llamarlo así, este grupo de judíos, ¿y por qué decimos que son judíos? Porque claramente marca sus tribus. Claramente Apocalipsis 7, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo número 4 empieza a hablar de estos 144,000 sellados y empieza a hablar de cómo cada uno pertenece a una tribu, ¿no? Eso nos da pauta a darnos cuenta de que ellos también, nos promete también el libro de Romanos, van a abrir su corazón a Jesucristo, van a abrir su corazón al Evangelio, ¿no? En la estrategia y en el modo y en el tiempo que obviamente Dios lo tiene determinado. Pero lo que vemos, y eso es muy importante para nosotros como iglesia, es que también, así como se van dando la secularización hoy actual de Israel, también se va dando, gracias a Dios, una apertura en la parte devota de los judíos. Y eso es de darle la gloria a Dios, es de orar mucho por su salvación de ellos, orar mucho por, así como por su paz social, por su paz bélica, orar también por su paz con Dios, por su paz espiritual, por su eternidad, ¿no? Es de orar mucho también por ellos. Hay poca gente, aunque sí la hay, gracias a Dios, que se dedica a predicarle a los judíos el evangelio de Jesús. Entonces necesitamos redoblar esfuerzos, cuando menos con nuestras oraciones, para que más y más de ellos vayan encontrando el plan de salvación y obviamente prepare también esa parte, ¿no? De los últimos tiempos, prepare ese grupo que va a estar listo para la aparición del Mesías, para la aparición del Señor. Me tocó conocer hace algunos años a un joven, era muy joven, tenía 21 años él, que es un muchacho de padres judíos que estaba por irse a Israel al servicio militar, pero me tocó conocerlo y él decía, estoy cautivado con la figura de Jesús. Dice, estoy a nada de ser cristiano a pesar de que soy judío. Me llamó mucho la atención, yo lo conocí hace como 6 años a este muchacho y lo mandaron sus papás castigado al ejército de aquí de Cuernavaca porque se estaba portando mal, pero una persona en común, un amigo en común le regaló una Biblia y él me decía eso, estoy cautivado por la persona de Jesús y me gustó mucho cuando dijo, estoy a nada, dice, de ser cristiano, un cristiano judío, dice. Entonces, gracias a Dios en el corazón de ellos, hay personas que también están abriendo su corazón al Señor.
desde ahora lo vemos en esta noticia, ¿no? Desde la cúpula, que son los rabinos, porque imagínense, ¿no? Quien gobierna, vamos a decirlo, en la parte religiosa, abrirse a la posibilidad de que Cristo es el plan de Dios y que el cristianismo forma parte del plan de Dios. La verdad es que hace 30 años era impensable, o sea, era algo totalmente impensable, pero Dios está moviendo los tiempos, moviendo los corazones y moviendo las vidas en Israel. Así que, hermanos, pues creo que hasta aquí hoy mi participación. Espero en Dios que nos anime a conocer más, nos anime a seguir tomando el curso con mi hermano Vic. Creo que es algo bien, bien necesario para este tiempo. Nos va a ayudar también a entender algunas cuestiones teológicas que creo que mi hermano Víctor nos las va a ampliar más, con más detenimiento. Pero creo que este pequeño panorama del Israel actual nos ayuda para saber en dónde estamos parados hoy a nivel geopolítico, a nivel religioso, a nivel social, con esta nación que amamos, que conocemos, aunque sea su historia, conocemos bastante, pero nos damos cuenta cómo está su actualidad y por eso mismo vale la pena meternos en estos menesteres de estudio del judaísmo y la iglesia. Pues gracias, hermano Vic, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Ha sido una bendición que estuviera con nosotros. Y bueno, como acaba de decir, esta apenas va empezando, todavía no se termina. Vamos a ver en el programa quiénes más nos van a acompañar y confiamos en Dios que usted pueda volver a acompañarnos también. Dios permita, hermano. Viendo su agenda y viendo el tema, la continuidad del tema, como lo vamos a ir desarrollando, a ver en qué parte nos puede ampliar más también de los temas que ya vio, que ya citó al principio usted. Amén, amén. Gracias, gracias, hermanos. Y gracias por su paciencia, pastores y hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Ha sido una bendición. Dios le guarde. Amén. Bien, amados, pues ya vamos a continuar. Qué bueno que estuvo con nosotros el pastor que nos dio una repasada de lo que es el Israel actual. Ahora vamos a seguir haciendo un recordatorio. Gracias, Pastor Bautista. Vamos a ir haciendo un recordatorio del contexto general, porque en algunos casos hay confusiones. Ha pasado mucho eso que citó el pastor Saúl en el caso de la hermana que dijo, no está bien hablar mal del pueblo judío, porque es maldición, tenemos que bendecir, ¿sí? Y seguramente que hacía referencia a Génesis 12, donde dice, al que te bendiga yo bendeciré y al que te maldiga maldeciré. Y bueno, basta con recordar a Hugo Chávez, ¿verdad? En Venezuela, que directamente y en público, abiertamente, se vio que fue con todo su corazón, pueblo judío, te maldigo. Y bueno, pues creemos que sufrió consecuencias. Poco tiempo después tuvo cáncer doloroso y etcétera. Bueno, pero no es tanto eso, sino que precisamente por eso quiero ahorita definir los tipos de judíos. Hay mucha división, ya mencionó algo de eso el pastor, y yo quiero enfatizar más esas grandes divisiones. Por eso es que me propuse presentarles este resumen ahorita de lo que es el judaísmo. Ya estamos viendo la pantalla. Ok, entonces es parte de esto, a lo que yo estoy refiriéndome, y espero terminar en estos minutos que quedan de este resumen un poquito difícil, porque son muchas características. Así como los cristianos estamos subdivididos, usted sabe, cristianos evangélicos, y dentro del cristiano evangélico, bautistas, pentecostales, metodistas, etcétera. Aparte la otra gama, el catolicismo, que pues es el más conocido a nivel mundial como cristianos. Están los mormones, está Testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y medianamente nosotros como cristianos
medianamente entendemos que no todos son los que son, no están todos los que son, ni están todos los que son, como dice, ¿verdad? Bueno, de un modo similar, los judíos están también así subdivididos. Y ya lo mencioné hace un momento, están los liberales, que son los gays, y los sionistas, antisionistas. Bueno, hay una gama muy amplia que si no la entendemos puede pasarnos, y a mucha gente le pasa, como a esta señora, que piensan que todos los judíos están en la misma canasta. Así como los islámicos piensan que todos los cristianos están en la misma canasta. Nosotros pensamos que todos los islámicos están en la misma canasta. No es una sola canasta, hay muchas. Y es lo que vamos a tratar de medianamente, si no alcanzamos hoy, pues será en el siguiente lunes, si Dios nos permite. Bueno, hacer una pregunta. Aquí vemos en un listado por los hijos de Israel, de Jacob, 12 hijos, 12 nombres, 12 tribus. Sin embargo, vemos otra lista donde se reparte la tierra, por ejemplo, y ya se habla de otro orden. Siguen siendo 12, pero mire, ponga atención, usted ya lo debe saber: Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Benjamín. Siguen siendo 12, pero ya se dio cuenta que hay nombres diferentes. Unos están, otros no están. No está, por ejemplo, en esta segunda lista, no está Leví. Y en esa segunda lista no está José. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuántas tribus son? Porque Leví es una tribu y José es una tribu, pero pues sabemos, ¿verdad? Se dividió en dos, Zabulón y Efraín. Aquí está dividido. Por eso es que se suple la que falta, que es Leví, con las dos de José. Entonces, pero si falta, ¿dónde está? ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos, en el reino de Judá hay dos tribus nada más, Judá y Benjamín. ¿Sí? Y en la otra quedan 10. A ver, aquí están las 10. Aquí en esas 10 pues faltan las dos que se salieron, o sea que en la separación que hubo del reino de Israel y el reino de Judá, con Judá se quedó Benjamín. Y pongo aquí la 12ª parte de Leví, porque Leví, lo que pasó es que él no recibió heredad. Leví, el Señor es tu heredad, o sea, fue destinada por Dios para que sirviera en el templo. Y aquí entonces vemos que se dividió en 12 partes la tribu. Bueno, lo vemos en Levítico y todos en la ley, en la distribución que hace en Éxodo, perdón, y se anexan, se van sacerdotes levitas a cada uno de los 12 tribus. Reciben algunas ciudades, pero no reciben tierra, no reciben heredad, ¿sí? Entonces, por eso son 13, y con Judá son 12, son 2, más la 12ª parte de Leví. Y se acuerda de este Pablo, él dice que es de una tribu. Hermano Juan Manuel, ¿de qué tribu es? ¿Se acuerdan? No lo recuerdo, maestro. Cuando se presenta, Pablo dice benjaminita. Soy de la tribu de Benjamín, judío. O sea, aquí vemos ya lo que hoy se acostumbra. Hoy ya todos son judíos, o sea, todos se dicen judíos, sean de la tribu que sean. Pero técnicamente, diríamoslo así, es incorrecto, porque judío es de Judá, de la tribu de Judá solamente. El otro es de la tribu de Benjamín, en este caso, que son las 2 tribus que prevalecieron, porque las otras 10 se les llaman las 10 tribus perdidas. Con la cita que estaban hablando ahorita, que es muy interesante, Pastor Bautista, hacer una profundización más. No quise hacerle la pregunta clave al Pastor Saúl, porque tantito nos salimos de tema, tantito se estaba acabando el tiempo, pero es importante definir lo que usted mencionó, Pastor Bautista,
¿Quiénes son los otros 144,000 que habla, o sea, 144,000 son de las 12 tribus, pero la otra cita de Apocalipsis, creo que es que el 11, en la otra cita de Apocalipsis se habla de otros 144,000. ¿Quiénes son? Esa es una pregunta que a ver si más adelante nos damos el tiempo para entrar ahí. Pero aquí ya, si el Señor dice que serán reunidos 12,000 de cada tribu, quiere decir que el Señor va a juntar o de alguna manera va a identificar a los, o los tiene identificados a los que están dispersos, que se les llama tribus perdidas. Tal vez no están perdidas, dispersos sí, no lo sé. Ese es un punto muy interesante, importante, pero es para Apocalipsis. Ahorita estamos en pre-Apocalipsis, nada más que lo estoy citando para ir entendiendo los puntos, las definiciones que les vamos dando a ellos. Voy a irme rapidito en estas definiciones que tenemos. Algunas son bíblicas, antiguas. Judea, provincia del Imperio Romano, cuando ocupó la zona, ¿verdad?, del área. Judíos, se les decían solamente a los de la tribu de Judá y de Benjamín. Antes ¿cómo se llama? Sí, de la cautividad de Babilonia, judíos solamente eran de Judá, del hijo. Pero ya en el tiempo del Señor Jesucristo, después de la cautividad, ya se empiezan a unir alrededor de Judá, de los judíos. Judaíta es quien vivía en Judea sin ser necesariamente judío, como ahorita el israelita, ¿verdad? Aquí lo vemos, israelita, cualquier ciudadano de Israel sin ser necesariamente judío, es la misma aplicación. Israel como nación a partir de mayo de 1948. La judería, que algunos llaman, quizá alguna ocasión escuche ese término, judería, se refiere a todo lo que es la comunidad judía internacional, en todo el mundo. Cualquier asunto relacionado, independientemente que si son sefarditas, askenazis, lo que sean, se le llama la judería. Toda la población, de algún modo relacionada con este pueblo, religión, raza. En Jerusalén, por ejemplo, están divididos en 4 barrios, el barrio judío. Bueno, ahí a su vez sigue subdivisión internacionalmente, etcétera. Bueno, judaizar quiere decir ser como un judío, querer vivir como judío. Eso es judaizar, hacerse judaizante también. Son quienes inducen a los cristianos básicamente a hacerse judíos, porque ellos están en la idea de volver a la ley. Esto ocasionalmente se maneja, y yo así lo pongo también inclusive en la tabla de apostasía, como una apostasía para el cristiano que se hace judío, o sea, que se pone la kipa, que se circuncida inclusive, ¿sí? Porque cree que ese es el camino más sabio. Y bueno, podemos decir que entonces el sacrificio de Cristo lo hace inútil, porque ya dice Pablo, ya la circuncisión no es nada, ¿sí?, sino lo que está dentro. La forma de vivir, aunque habla para el judío, está hablando para el cristiano. No es importante la circuncisión, sino lo que estás viviendo. Pero es una persona, el judaizante es una persona que vuelve atrás, vuelve a la ley, y eso es salirse del cristianismo. Entonces es un modo de apostasía. Bueno, judío, ya actualmente ya se le dice judío a cualquiera que venga de cualquiera de las 12 tribus. Aunque yo veo todavía la dificultad de, ¿habrá algún judío que sepa que es de la tribu de Rubén, de la tribu de Neftalí? Eso para mí todavía está en incógnita. Bueno, judaísmo es el conjunto de valores espirituales y morales de los judíos. Otra más, judeocristiano, que es algo parecido al mesiánico, no necesariamente, pueden ser diferentes. El judeocristiano es el que
que es judío y se convierte al cristianismo, ¿sí? Y sigue, este judío cristiano sigue la Torá, sigue la ley, pero también cree en el Nuevo Testamento, cree que Jesucristo es el Mesías. Judíos sefardí son descendientes de los judíos de España, se rigen por la Torá. Estos sefardíes podríamos decir que son los judíos más auténticos, podríamos decirlo de ese modo, porque siguen la Torá, siguen el Tanaj. Ellos tienen el Tanaj. El Tanaj, hermanos, es la Biblia, el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Tanaj, haga de cuenta que es exactamente lo mismo que el Antiguo Testamento. Si usted abre un Tanaj y abre el Nuevo Testamento, va a ver que dicen lo mismo. Solamente las diferencias pues, es que el Tanaj se lee de atrás para adelante y nosotros leemos de adelante hacia el fin. Pero la principal división, quiero decir, forma de ver que son diferentes, la única forma real de diferencia, aparte de la lectura, es que el orden de los libros. Ellos solamente numeran 22 libros y nosotros tenemos 39, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Bueno, pero esos 39 y esos 22 son exactamente lo mismo, solamente que ellos no tienen primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, etcétera. No tienen esas divisiones, pero son los mismos. Judaísmo jasídico es una rama ortodoxa muy conservadora, muy radical, yasídic, muy radical. Y los judíos ortodoxos son, diríamos, parecidos, pero es otro formato. Son los que guardan los preceptos de la Torá, especialmente el Shabbat, y son opuestos a los sionistas. A ver si vemos ahorita un poquito quiénes son los sionistas. La Torá son los 5 libros de la ley, el Pentateuco que nosotros conocemos, el Tanaj es lo que mencionaba hace un momento, es el Antiguo Testamento, y solamente se diferencia por el acomodo de libros. El Talmud, aquí es donde ya empiezan a desvariar los judíos talmudistas. Usted puede haber oído ese término, es un judío talmudista, quiere decir que no es un judío de Tanaj. Entonces, hay gran diferencia aquí. El judío que sigue el Tanaj es un judío tradicional, ortodoxo, de los sefardíes de España principalmente, y el talmudista son principalmente askenazi. Los askenazis son los que estuvieron en Alemania, bueno, ahí se desarrolló, son los que cargaron con el peso del holocausto, principalmente. La mayor parte de los judíos, de los 6 millones de judíos llevados a los hornos, eran askenazis, eran de esa zona. Hay quien dice que esos no son judíos auténticos, sobre todo ahorita que se han inclinado más por el Talmud. El Talmud, aquí lo vemos en el texto, dice son instrucción, enseñanza, contiene sabidurías rabínicas, o sea, no es la sabiduría de Dios directo, no es palabra de Dios, es palabra de sabios, de rabinos, que hacen sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Es un compendio de la sabiduría judía, escrita por o dictada por sabios judíos. No es palabra de Dios, esa es la gran diferencia y por lo cual se rechaza a este tipo de judíos. El punto que tengo para pues darles un lugar como judíos es que fueron, le decía, judíos que cargaron el peso del holocausto, que murieron por ser judíos. Vamos a llegar al punto de que si ser judío hoy es ser pueblo de Dios. Bueno, siguiendo la línea de la hermana que decía que el pueblo de Dios, al pueblo judío hay que bendecirlo. Pero aquí vamos a ver esas grandes diferencias y alguien se va a preguntar, bueno, ¿a estos también hay que bendecirlos? ¿Sí? Por lo pronto, a su favor tienen que dieron su vida por el hecho de ser judíos. Ups. Me perdió. Judíos ortodoxos, Talmud, aquí está. Los talmúdicos son los que se rigen por el Talmud. Y bueno, aquí paramos este enlace rápido que traía con las diapositivas. Quedan muchos puntos y tiempo nos queda 10 minutos.
Dentro de lo que es sumamente importante, pues quisiera que lo tocáramos. Apellidos sefarditas. Por sus apellidos podrían deducirlos. Sí, Apocalipsis 14. Ok, sí, Pastor Lito, gracias. Ok, sobre estas diferencias, pues vamos a seguir profundizando. Nada más, en resumen, todo esto es importante identificarlo, definirlo, y aunque ya vimos que hay muchas divisiones entre ellos, hay muchas que no alcancé a tocar. Están los caraítas, por ejemplo, que son de los más fieles. Hay muchos grupos que no alcancé a tocar, pero vamos a ponerlos en dos grupos nada más, entre buenos y malos, por decirlo de ese modo, ¿sí? Para acabar rápido, porque si no nos podemos llevar un buen tiempo para definir todos ellos. Yo tengo 4 tipos de judíos, así. Los muy buenos, los malos y los muy malos. Y ahí podríamos agruparlos y olvidarnos de momento de las características particulares. ¿Sí? Porque tenemos, entre los muy buenos, podemos citar personajes fieles a Dios, principalmente. Ahí es donde podemos decir quiénes son los muy buenos. Bueno, pues sus frutos. Y sus frutos es alabar, honrar, buscar, enseñar de Dios. Ok, ahí están los muy buenos. Jesucristo salió de los judíos muy buenos, diríamoslo así. Jesucristo salió de los judíos muy buenos. Y de los muy malos va a salir el anticristo. En esos extremos estamos. Por eso decía que los judíos no es uno solo. Es uno solo como comunidad, como judería, pero dentro de eso ya vimos que hay diversas ramas, y dentro de esas ramas vamos a ver que de una sale Jesucristo y de otra sale o saldrá el anticristo. Y esto inclusive, ya no alcanzamos a llegar a ese punto, pero déjeme ver, por aquí lo tengo en texto. De este punto de los Askenazi, del grupo de los Askenazi, son los judíos que se sentaron en Alemania, se rigen por el Talmud babilónico y por la Cábala. La Cábala es otro hueso duro, muy fuera de la Biblia, pero que se basan en ello. Bueno, estos judíos, por ejemplo, la Lubavitch es un grupo radical, parte de los Askenazi. De este grupo, Lubavitch es el grupo donde se dice que saldrá el Mesías y que Dios les ha entregado las riquezas del mundo. O sea, quiere decir que la parte tiene, por ejemplo, ahí un ejemplo de los judíos ricos del mundo y además malos, pues tenemos un Soros, por ejemplo, ¿sí? Ese Soros vemos la personalidad que él tiene, la vimos en el episodio pasado, y todas las características de Satanás prácticamente las tiene él humanamente. Ahí lo vemos, no lo estoy poniendo yo en mal, sino que sus propias características, sus propios hechos lo llevan. Tenemos una familia, ¿cómo se llama esta familia? La del rojo, se me están yendo los nombres. Bueno, pero dentro del judaísmo hay personas muy, muy terribles que van inclusive ligadas al sionismo, ¿sí? Entonces, es la parte donde se piensa del judío tipo Lubavitch, que es el grupo más radical, Askenazi. De ahí saldrá el Mesías, el que para ellos es el Mesías esperado, ¿sí? Para nosotros es el antimesías, el anticristo, ¿verdad? Pero bueno, esto pues ya se tendrá que quedar en el tintero. Con el favor de Dios continuamos el próximo lunes, pero antes de concluir, pues yo quisiera dejarle que alguien nos compartiera una reflexión, ¿sí? Porque pues la idea es esta. Sí, los Rothschild, exactamente, hermano, a esa familia me refería. No los podemos considerar como gente mala individualmente, son, diríamos, banqueros, negociantes, comerciantes,
pero los planes que hay detrás, lo que ellos están financiando, etcétera. Mire, así rápidamente les voy a compartir esta pantalla, porque aquí tenemos, aquí tenemos parte de lo que estamos viendo ahorita. Mire, esta es, la vamos a ver la próxima semana un poquito más, pero ¿por qué estoy hablando del judaísmo? Porque es una de las caras de poder, es una de las aristas de poder. No es un solo poder mundial, no es solamente el Estado profundo que se le llama, ese Estado profundo solo es Estados Unidos, algunos Australia, X, pero a nivel mundial son, yo estoy poniendo aquí 6 áreas de poder y una de ellas es el judaísmo, otra es la China actual del PSC, otra es el jesuitismo, otra es la masonería Illuminati, la otra es la familia de poder, las familias, ahí es donde están los Rothschild, donde están los Soros, donde están los Rockefeller, etcétera. En fin, y pues la cara de arriba, ¿verdad? La del príncipe de este mundo. Lo paro aquí. Dejo de compartir nomás así un toquecito para verlo, si Dios permite, la próxima semana. Pero ahorita nos despedimos con una reflexión que nos quiera compartir alguien, pero ¿sabe qué? Vamos a darle la bienvenida al pastor Héctor. Pastor Héctor, ¿nos quiere hacer favor de darnos una reflexión final? Y con esto nos despedimos. Yo, cuando se termine, hacemos una breve oración y nos despedimos. Pastor Héctor, perdón, mi hermano, lo que pasa es que vengo ya manejando. Ah, ya que, ok. De acuerdo. Está bien, pastor, no se preocupe. Entonces le tocó al hermano Quique. Ah, listo. Ándale, adelante, pastor Bautista. Pensé que también estabas ocupado. Pero pues ahora, entonces, pastor Bautista, nos das una reflexión y hermano Quique, nos ayudas, nos diriges en una oración de despedida. Bueno, no levanté la mano, di un aplauso para el hermano que le pidió usted, pero ya que me agarró, pues ya. Oh, qué caramba. Bueno, sí, la reflexión es esta, ¿no? En estos tiempos lo que decía el pastor Juan Manuel fue muy cierto. Hay mucha confusión. Ya hasta venden kippahs en las librerías cristianas, ¿no? El shofar y tantas cosas, ¿no? Y nos hemos confundido un poquito. Bueno, mucha gente se ha confundido, piensan ahora que el hebreo es el lenguaje celestial. Yo sé que en clases más adelante vamos a platicar de eso, ¿verdad, hermano? Pero bueno, lo importante es que nosotros, más que nada, podamos conocer del Señor Jesús. Y algo también de lo que ahorita hablaba, por ejemplo, el Talmud. De hecho, el Talmud es quien blasfema al Señor Jesús. Por eso los judíos posteriores al siglo I, porque en la historia de la iglesia la mayoría de los cristianos eran judíos, ¿verdad? Pero posterior ya al siglo I, muchos seguidores del Talmud, porque hay Talmud desde antes de Cristo, muchos seguidores del Talmud oyeron la blasfemia contra el Señor Jesús. De hecho, hay un rabino que le llama, ¿cómo se llamó el profeta que quería maldecir al pueblo de Dios? Se me acaba de ir el nombre. Balaam. Le decía a Jesús, Yeshua Balaam, ¿no? Como una forma de ofensa a él, ¿no? Como una forma de herejía. Y obviamente ya en la Edad Media, en 1500, por ahí así, con el rabino Maimónides, que él fue uno de los más grandes exponentes, que él comprendió bien la Torá, comprendió bien el judaísmo, pero también tuvo una fuerza tremenda en cuanto al judaísmo para que no acepten al Señor Jesús como el Mesías. Bueno, la reflexión es esa, ¿no? Es muy interesante la clase. He investigado mucho, pero prefiero escucharlos ahorita ustedes. Me encantó. Y eso es todo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues el punto que también tenemos que analizar para entender a qué se refiere
en cada línea de Romanos 11. Ese capítulo creo que nos ayudaría mucho si lo entendemos cabalmente para darle el lugar que corresponde. Pero por otro lado, tendremos que entender las diferentes variantes para darles el lugar que corresponde a cada quien. Pues, perdón, sí, decían también en cuanto a la hermana, cuando decía que no hay que blasfemar contra el pueblo de Israel, ¿no? Es cierto que hay que bendecir a Israel, al pueblo judío, y también dice la escritura que oremos por Jerusalén. Eso no quita que a veces pues no tenemos que asegurar o hasta en cierta manera soltar una crítica cuando hay una injusticia, ¿verdad? De todas maneras, eso no deja de que los amemos y que los debemos de amar, ¿no? Porque con la reforma protestante, muchos malinterpretaron tanto a Lutero como a Calvino, y entonces ahí comenzó un odio contra los judíos, ¿no? Entonces, ese es ese punto también, ya con eso. Sí, hermano, muchas gracias, es muy importante, y vamos a tocar también a Martín Lutero, porque él habló y actuó contra los judíos, pues entiendo que influenciado por su trasfondo. Él venía del catolicismo y el catolicismo pues odia el judaísmo. Bien, concluimos por ahí y más adelante seguimos analizando un poquito más. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias, Pastor Bautista. Pastor Héctor está invitado, puede seguir viniendo las veces que usted guste. Muchas gracias por acompañarnos. Hermana María del Rosario, de Tijuana, ¿verdad? No pude contestarle la llamada, pero ahorita le llamo. Hermano Enrique, entonces si nos despides en oración, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Tenía rato que no te veía y ahora ya te veo más cachetoncito. ¿Sí? Y seguro que ya bajé de peso, ¿tú crees? Ok. La Bueno, cámara. la cámara. Dios les bendiga. Hermano Vladimir, Dios les bendiga y lo esperamos la siguiente semana. Adelante, hermano, por favor. Gracias. Vamos a dar gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, bendito Dios, por este lunes especial, bendito Padre, a donde has prestado a tus siervos, a tus ministros, bendito Dios, que te aman y que te siguen, bendito Padre, para llevar estas enseñanzas, bendito Dios, para conocerte más a ti, bendito Padre. Por si alguien nos pide defensa, bendito Padre, de nuestra fe, sepamos qué hablar y qué decir, bendito Dios, no en un tono de saber más, no en un tono de saber o expresar que somos más que los demás, no, en un tono de amor, de humildad, bendito Dios, presentando defensa de nuestra fe, de quién es nuestro Dios. Y Padre, lo que vimos hoy, que hay muchos, pues muchas, judíos ortodoxos o judíos que se pegan a alguno de los libros, Señor, pero finalmente, Señor, solamente hay un Dios todopoderoso, el cual nos puede unir a todos los pueblos y a todas las razas, bendito Dios, y ese es tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, bendito Padre. Así es que, qué bueno, Señor, saber de todo esto, bendito Padre, pero finalmente el punto medular de toda enseñanza tiene que ser a través de nuestro amado Jesucristo, bendito Dios, porque desde ahí corre todo, desde ahí es la vida eterna, desde ahí hemos aprendido, bendito Dios, el propósito que tenemos cada uno de nosotros, bendito Dios, en esta tierra, bendito Padre. Te damos la honra y la gloria a ti, bendito Dios, y te damos gracias, Señor, por todos los que se conectaron, bendito Padre. Tú sigue impulsando en los corazones de los demás hermanos a que se conecten, bendito Dios, porque es necesario conocer más de ti, bendito Dios, saber más de la historia, Señor, de la humanidad, bendito Padre, a donde tú siempre has estado detrás de todo esto, bendito Dios. Que sea a ti la honra y la gloria, bendito Padre, cada vez que se hable de ti, bendito Padre, que no sean nada más palabras de hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, bendito Padre, el que guíe a cada uno de tus ministros, bendito Dios, y que lo haga con amor, que lo haga con compasión, bendito Padre, por el amor que te tienen a ti, bendito Dios. Te damos la honra y la gloria a ti, bendito Dios. Gracias por todo, papito hermoso. Esto te lo pedimos y nos dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos mis hermanos. Qué buen tiempo maravilloso.
Muchísimas gracias, fabuloso. Amén. Ahora Gracias por tómese un permitirme estar tecito caliente, hermano Víctor, para la clase que viene. Sí, Va a repetir. un cafecito, porque hablamos del café, esas son unas charlas de café, y no veo que alguien haya traído su café. Hoy no No, tuve, tampoco hoy tuve yo café, pero ahorita voy por uno para el segundo turno, calientito. ándele. Si todavía tiene café colombiano, échaselo. No, pero compramos uno, pues no parecido, ¿no? Pero sí, ya es que tenemos aquí, pues son unos paladares muy exigentes aquí con las hermanas. Sí, Pero, sí. pues ahí trato de traerle un parche ahí de lo mejor que podemos encontrar. Muy bien. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Pastor Juan Manuel. Muy padre, muy rica su plática. Bendito Dios. Bendición. Así es, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Pastor Víctor, Isaías, muy amable. Gracias, pastor. Buenas tardes, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermana Sarita. Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Pastor Isaías, Bendiciones. hoy, Bendiciones y muchas gracias. Muy buenas noches. gracias, que descanse. Bueno, Juan Manuel, gracias, Dios le guarde. Gracias. Gracias, pastor, por la invitación. Bendiciones a todos. Invitado siempre, mi hermano, cuando guste. Hermana Sonia, gracias. Sonia Polonio, ¿verdad? Hermana Santana. Ay, Tenango presente también. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias por la plática, muy interesante. Ah, hermana Sonia de Jalapa, perdón. Sí, pero igualmente, mi hermana, es que no, como no hubiera pedido, pensé en una hermana Sonia de aquí de Toluca. Dios le bendiga mucho, qué bueno que está de Jalapa, Tenango, Veracruz. El hermano Gelacio, hermana Santana, es del norte de Veracruz. Y yo también soy de Veracruz, pero estoy en Toluca. Así es. Hermana Sonia de Jalapa. Digo, bueno. El hermano Pastor Isaías Nazario. No me acuerdo dónde es, hermano. De Guerrero. Ok. Bueno, pues mis hermanos, qué bueno que estuvieron. Les agradezco muchísimo. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo y les amamos con amor del Señor. Descansen y si Dios permite, veremos el próximo lunes. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Amén y amén.